Bueno, pues fueron enterrados juntos aquí. ¿Que cómo sabemos todo esto? Del anillo, de todo. Que me corrija el padre porque yo no sé la palabra exacta. Héctor Galvanera me la pasó como es episcopología. ¿Ok? Pero para que no usen una palabra tan... Es simplemente que mucha de la historia de Puerto Rico la sabemos porque los obispos escribían, tenían como un diario de toda su tenencia, de todo el tiempo que fueron obispos, y escribían las cosas importantes. Por ejemplo, sabemos lo que hizo el huracán San Ciprián en Puerto Rico porque don Toribio de Minguela, que era el obispo, puso todo lo que pasó en San Juan, hasta un temblor que hubo durante el huracán, lo que se dañó, lo que no, y entonces, según los pueblos, las parroquias reportaban lo que había sucedido allá, él lo iba anotando. Y por eso es que sabemos, además de la prensa, pues don Alejo, naturalmente, apuntó en su episcopología, o como se llame, y es lo que está ahí. Estas palabras que están aquí fueron copiadas de allí. ¿Okay? La pirámide trunca se construyó para hacer saber el suceso y se puso la bandera de España y se puso la de Puerto Rico, que eran las dos. Bueno, Puerto Rico tenía bandera, no era esta. La bandera de Puerto Rico era la bandera española, pero sin el emblema español. En el centro lo que tenía era el escudo de Puerto Rico. Y la de Cuba era esta con el emblema de Cuba. Y la de Venezuela era esta con el emblema de Venezuela. ¿Ok? Así que ya. Ok, Word Antonia. Ok. We know all this I've been talking por otro lado, pero creo. Y es sumamente interesante ese Cristo porque fue hecho por una escultora que se llama Rebecca Gilbert, y para hacerlo ella fue y tomó las medidas del manto de Turín. ¿Cuál es el nombre de Rebecca? Remigio Gilbert. Creo que. Ok, tomó las medidas del Cristo que está en el manto de Turín y las traspasó a lo que ustedes ven ahí. ¿Hacemos el cambio? Sí. Ajá. Un placer, Juan Carlos Vega, de la compañía de turismo. Vionet. Ahora, los puertorriqueños no le dicen la Virgen de Belén, sino la Virgen de la Leche, porque la Virgen está amamantando al niño. Pero lo que la gente no sabe es que si San Juan Bautista es el patrono de San Juan y de Puerto Rico, ella es la patrona de San Juan. ¿Ok? All right, this is the version of Bethlehem. Una pregunta. Nada. Te digo que se robaron la original de aquí. No, de San José. Para añadir, cuando me corrí hacia acá, Señores, por haber logrado contener una rebelión indígena, obtuvieron del rey de España un escudo de armas, y eso convirtió Caparra de una villa a una ciudad. Al convertirse en una ciudad con escudo de armas tenía que tener una catedral, ya no tenía iglesia. Por lo tanto, el rey de España se lo comunicó al Papa, y el Papa nombró un obispo que se llamaba Alonso Manso, que vino de Sevilla. ¿Okay? Una vez don Alonso hizo la catedral, que era de piedra pero con techo de paja, donde actualmente está la iglesia San José en Caparra. ¿Okay? Tuvo que trasladarla porque los vecinos estaban furiosos porque aquello estaba lleno de mosquitos, el río Bayamón se inundaba, le destruía media cosa, estaban propensos a ataques indígenas y estaban lejos del puerto, a 3 leguas, que son como unas 4 millas, lo que no les permitía entrar y sacar mercancía. Okay, the cathedral was transferred here. When the cathedral was brought here, the laws of the Indies had been... Bajo las leyes de Indias había que construir
toda iglesia mirando hacia el este, hacia Jerusalén, en un promontorio separada de los demás edificios. ¿Ok? Todas las iglesias de Puerto Rico miran hacia el este, o sea, en otras palabras, el altar, el ábside, mira hacia el este, hacia Jerusalén. Por eso es que si usted es un pueblo y está perdido y quiere regresar a San Juan, lo único que tiene que hacer es ir a la plaza, ver dónde está el altar. Si para allá está el este, pues San Juan está por allá y coge la carretera. ¿Alright? Se construyó en un promontorio que parece que es plano, pero trate usted de subir de la puerta de San Juan para acá a ver si estamos en un promontorio o no. Y no había edificios al lado en este momento. La alcaldía estaba al frente donde está Custo Barcelona. Y la primera plaza de San Juan es la plazoleta Felisa Rincón, que está frente a la catedral. Alright. Sentaban toda la isla. Ahora, el contexto del altar de la patria. Pasaron los años, la catedral se amplió, los salones se quedaron, hasta que llegó don Juan Alejo de Arismendi. Don Juan Alejo de Arismendi era sanjuanero y era un obispo raro. Era un obispo que hablaba con la gente, mandó a construir el Hospital Concepción el Grande. No era un obispo que se dedicaba, como la mayoría de los anteriores, a solamente relacionarse con la crema de San Juan, sino que siempre estaba en las barriadas pobres, con los esclavos, con los negros. También mandó a construir el seminario conciliar, no lo vio construido, pero lo mandó a construir, que era es el equivalente a la primera escuela superior de Puerto Rico, y ahí van los estudiantes a adquirir conocimiento para poder estudiar en una universidad de La Habana, de Santo Domingo, de Venezuela o de España, porque aquí no hubo universidad formal hasta 1904. ¿Ok? San Juanero, y en aquel tiempo habían 3 visiones políticas. Usted era un mojado o un leal si usted había atravesado el océano, o sea, usted era español y le debía su lealtad a la corona. Estaban los liberales, que generalmente eran los criollos, los que habían nacido aquí, que querían sí seguir con España, pero con ciertas libertades. Y estaban los separatistas. El separatista más famoso que ustedes conocen se llama Ramón Emeterio Betances. Pero así era que le decían, separatista. Porque don Alejo era un separatista. Era criollo y era separatista. Okay. The special I just spoke about. Justo en el momento en que don Alejo es obispo de Puerto Rico, a don Napoleón Bonaparte se le ocurrió invadir España. Y no solo invadió España, sino que puso como rey a su hermano José. Y el tipo empinaba tanto el codo que los españoles le decían Pepe Botella. Y ustedes tienen que haber oído hablar de él en la escuela superior. Bueno, ¿qué sucede? Ustedes saben que en la Segunda Guerra Mundial los alemanes se apoderaron de Francia y establecieron un gobierno allí, pero en la parte sur establecieron a Francia libre. Pues pasó lo mismo en España. Declararon una república en el sur y pusieron la sede en Cádiz. Hicieron una constitución, que era la Constitución de Cádiz, en el 1812, y entonces le dijeron a las colonias, mira, envían las que quedaban, porque ya Bolívar estaba, o sea, luchando allá abajo, quedaban todas las colonias, pero quiero que tengan en mente que Bolívar ya estaba con lo suyo. Dijeron, bueno, pues las colonias, que cada una mande su delegado. Y fue la primera vez que nos dieron el break. O sea, vamos a mandar a alguien allá que nos represente. Alright, creó una legislatura. ¿Okay? Los españoles no le dicen a las cortes de justicia, le dicen tribunales. Y a su legislatura le dicen cortes. O sea, es para que sepan diferenciar. Así que cuando estamos hablando de cortes constitucionales, no estamos hablando de jueces y fiscales. Estamos hablando de una legislatura, un parlamento, como ustedes le quieran decir. ¿Ok? The Constitution allowed for parliament.
la catedral fue dedicada en 1521 por el obispo Alonso Manso y era una construcción rectangular. Nosotros estamos en una de esas salas, o sea, eran dos capillas aquí, detrás de esa pared había una puerta, en esa pared había un rectángulo grande donde está el altar, construido así de piedra como este. Y al otro lado habían dos salas más. Era un edificio rectangular. Luego se le fueron añadiendo capillas y al altar mayor se le puso encima un techo cóncavo que se llama una bóveda. Estamos, y es lo que es hoy en día, porque entonces se añadió toda la parte de aquí. Pues estas 4 salas góticas, si ven ustedes, todo esto es arquitectura gótica. Y está hecha en piedra, naturalmente. Bueno, pues ustedes están, no les puedo decir para esto, para aquel, pero ustedes están en el primer salón donde se enseñó música en Puerto Rico, que lo hicieron los curas. Ustedes están en la primera biblioteca de Puerto Rico, porque uno de esos 4 salones fue la primera biblioteca, o están en la primera escuela de Puerto Rico, porque uno de estos 4 salones fue la primera escuela de Puerto Rico, de toda la isla. Ok, puede construir la catedral, pues naturalmente vinieron huracanes, era también con techo de paja, hasta que llegó un gran huracán que se llamaba San Roque. Y entonces le construyeron el techo de piedra para que no volviera a caerse. Es importante que tengan en mente que Puerto Rico era una sola diócesis. Okay, y lo fue hasta 1924 en que se fundó la de Ponce. O sea que por 400 y pico de años en Puerto Rico lo que había era una diócesis. Puerto Rico has now 6 dioceses, episcopal. Había derecho al voto popular. Y escogieron al azar a Juan, a don Ramón Power y Giralt, otro sanjuanero. ¿Quién era don Ramón Power y Giralt? Fue un capitán de fragata, que para colmo no estaba aquí. Los franceses habían formado otro lío en la Española, habían invadido parte de lo que hoy es la República Dominicana, y Puerto Rico les mandó barcos y soldados para ayudarlos a los españoles. Y en esos barcos estaba don Ramón. O sea, gracias. No sé si ya estoy calentando. Gracias. Pero estoy calentando. Gracias. O sea que al momento de su nombramiento hubo que mandar una goleta, lo que llaman una goleta rápida, hasta la República Dominicana, a buscarlo a él, donde quiera que estuviera en la costa, y decirle, mira, móntate en la goleta que te están esperando en San Juan porque tienes que ir para Cádiz. Y él vino. All right. En ese tiempo a San Juan no se entraba por los muelles, se entraba por la puerta de San Juan. ¿Estamos? Usted fondeaba el barco, se bajaba a un bote remo y lo traían unos marineros hasta el muelle o hasta la costa. De ahí todos los pasajeros subían por la caleta de San Juan hasta la catedral a dar las gracias por haber llegado en una sola pieza. Ok, está pasando por aquí, está pasando por acá. Y cuando don Ramón llegó, había una multitud frente a la puerta de San Juan esperándolo y lo acompañaron. Al día siguiente decidieron hacer una ceremonia llamada un dedeo. Ok, the delegate arrived de dar gracias a Dios por un evento. ¿Pasó algo? Pues vamos a dar las gracias. La misa pues fue oficiada por don Juan Alejo de Arismendi. Yo los estoy aburriendo, quieren que corte. No. La misa fue celebrada por el obispo de San Juan. Y sentado allá afuera estaba el gobernador, que era un general, era un militar, estaba toda la plana militar, estaba toda la sociedad sanjuanera y había hasta esclavos allá afuera. O sea, estaban hasta los vecinos. En medio de la ceremonia, don Juan Alejo se quitó su orillo episcopal, que era una matista de este tamaño, y le dijo a don Ramón que subiera al altar, se quitó su anillo y delante de todas esas personas le dijo, defiende
En otras palabras, no le dijo defienda los intereses. Usted perdone que usted es de Islas Canarias. No les dijo no defiendan los intereses de los españoles, los tuyos. Don Ramón cogió la sortija y se la puso. Y según me informó Héctor Valvanera, que está a cargo de la historia y de todos los objetos religiosos que hay en el arzobispado de San Juan, don Ramón la utilizó en el Corte Constitucional. Nada. O sea, si don Alejo era un titán, don Ramón, a las 2 semanas de llegar a Cádiz, fue electo vicepresidente de la legislatura. Y para eso hay que ser un titán. Vicepresidente. Y lo primero que hizo fue radicar un proyecto para quitarle un arancel, un impuesto a la harina de trigo. Y ustedes dicen que venía para Puerto Rico. Ustedes dicen, ¿y eso qué? ¿Y eso qué? Pues eso quiso decir que las familias pobres podían comer pan 3 veces al día porque la libra de pan, poniendo en términos modernos, en vez de 1.50 le costaba 25 centavos cuando quitaron el impuesto. Esa fue una de las muchas medidas que él logró aprobar. Don Ramón murió al año siguiente inesperadamente en Cádiz. Y al año siguiente, don Juan Alejo de Arizmendi estaba en una visita episcopal por el oeste de la isla y cayó muerto de repente. Siempre se sospechó que lo habían envenenado por sus ideas políticas, se hizo una autopsia y yo he tratado de buscar los resultados y la iglesia no los quiere entregar. Yo no puedo decir nada más. Okay. Pasaron los siglos y don Ricardo Alegría hizo un montón de intentos porque le entregaran los restos del Ramón para traerlos. Finalmente, el gobierno español identificó los restos a través del ADN de los familiares y lo trajeron a Puerto Rico. ¿Sí? Y se creó los restos se trajeron en el 2013, pero ya este altar estaba construido. Y estaba construido en el 2011 en conmemoración de aquel evento que sucedió aquí, porque eso convirtió a la Iglesia Católica de Puerto Rico en el vientre maternal de la nación Puerto Rico. La entrega de ese anillo y que si él se lo haya llevado es aquí nació la nación, aquí se dijo la palabra patria en público por primera vez en nuestra historia. ¿Okay? Cuando entregaron los restos ambiguos, cuando entregaron los restos de don Ramón, el arzobispo sacó a don Alejo de la columna que estaba enterrado en una columna. Todos los obispos, excepto el obispo Davis, que se fue de aquí para hacerse cargo de una diócesis en Texas, están enterrados en las catacumbas de la catedral. Afuera están en columnas, estaban don Alejo, el obispo William Jones, que por cierto, el obispo William Jones fue el causante de la composición de una plena, porque era tan guapo y tan guapo que la catedral se llenaba de mujeres nada más que para ver. Y entonces nuestra gente compuso una plena, que ustedes la conocen, mamita, llegó el obispo, llegó el obispo de Roma. Ahora es que yo sé que sale de ahí. Cosa linda, qué cosa mona. Ok.